Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos, todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo en este día frío y lluvioso de inicio de verano. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo módulo de las pláticas virtuales de capacitación sobre el nuevo modelo laboral. Les recordamos que podrán hacernos todas las preguntas, comentarios e inquietudes que tengan sobre esta y otras pláticas a través del chat de YouTube o del Facebook Live o al correo electrónico orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Asimismo, les comentamos que esta plática será grabada y que estará disponible para consulta de cualquier persona en cualquier momento, en cualquier lugar, en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo y en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx/capacitación. Saludamos a todas las personas que se unen a esta transmisión. Saludamos desde Hermosillo a Omar Alexis Estrada, a Guadalupe Flores González desde Durango, a Luzma Alejandra López Ramírez desde Chiapas, desde Guadalajara, Nelly Sepúlveda. Gracias nuevamente, Nelly, por acompañarnos. Desde Monterrey a Rosy Rodríguez Durán, desde Zacatecas a Marta Georgina Rodríguez Prieto, Estela Nicolás, muy buen día. Saludos desde el Estado de México a Saraí Paredes Muñoz, a Batita Franco, Rosa Camacho, Edgar Arroyo, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, Andrés Gallegos a Alcalá, desde Aguascalientes, nos saluda Irma Gabriela Garza Rodríguez, muchísimas personas que se están conectando desde Ciudad de México, Jess González, Roberto Carlos Rodríguez, Alejandro Palomino, desde Guanajuato, Luis Rico desde Monterrey, a Puebla también se está conectando por acá, desde el Estado de México. Vaya, muchísimas personas como siempre siguiéndonos, lo cual nos da muchísimo gusto. Estas pláticas las hacemos especialmente para ustedes, para poder platicar, comentar y explorar juntos cuáles son estas nuevas realidades del nuevo modelo laboral, cuáles son los nuevos retos y los desafíos que tenemos todos en materia laboral. Hoy es lunes 22 de junio de 2020 y como todos los lunes vamos a abordar un tema muy importante para comprender y para dimensionar de manera integral los alcances y la relevancia de la reforma laboral. En esta ocasión, en este módulo, analizaremos la nueva política salarial, la nueva política de salarios mínimos, los efectos del aumento del salario mínimo en las negociaciones colectivas y otros elementos que nos permitirán conocer cuál es el impacto que tiene el salario mínimo en la mejora de las condiciones contractuales que pactan los sindicatos con los empleadores, sobre todo en este nuevo contexto de democracia sindical, lo que a su vez redunda en la mejora de la calidad de vida de las y los trabajadores y de sus familias. Agradecemos que nos acompañe para este módulo el doctor Luis Munguía. Muchas gracias, Luis, por tu presencia en estas pláticas. Él es director técnico y secretario de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Hola, Bienvenido, Luis, y muchas gracias. hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Esteban. Primero, pues muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con todos ustedes y con mucho gusto podemos empezar a platicar sobre esta que es la nueva política salarial, que si no es parte precisamente o de la reforma laboral en sí, sí es parte de un conjunto de políticas públicas que se han estado diseñando en este gobierno para pues mejorar la condición de vida y la dignidad en los trabajos, ¿no? Entonces, el salario mínimo forma parte integral de todos estos cambios que se están dando y para mí, pues, es un gusto, ¿no? Hablar de este tema siempre, que es uno de mis temas que más me interesan. Gracias, Luis, tan oportuna esta intervención que vas a tener el día de hoy. Y pues empezaríamos, si gustas, directamente con la primera pregunta. ¿Cuál es y en qué consiste esta nueva política de salarios mínimos en México? Muy bien. Pues bueno, antes de entrar a fondo como en lo que consiste, sí vale un poco la pena mencionar un poco cuál es la historia de por qué se creó esta política de salario mínimo. Durante muchos años en México, el salario mínimo ha sido utilizado como una medida de contención de la inflación principalmente. Y esto fue entendible durante unos años, en los años 80, estábamos en una crisis de hiperinflación y entonces el gobierno decidió utilizarlo el salario mínimo y otros medios para que los salarios no crecieran y así evitar que crecieran los precios, ¿no? Pero esto tuvo consecuencias
muy negativas para los trabajadores y las trabajadoras mexicanas, porque debido a esto el salario mínimo perdió 77% de su poder adquisitivo de 1973 al 2017, 16 más o menos, ¿no? En 2012, 2014 hubo varios personas públicas, académicos y gente de la sociedad civil que empezó a presionar al gobierno para que esto cambiara, porque no nomás el salario mínimo había perdido poder adquisitivo, sino en general esto también afectaba todos los salarios de todos los trabajadores, y el salario promedio en México también había sido muy bajo, bajó y se estancó, y otros países que habían estado por debajo en promedio de ingresos, como por ejemplo China, tenía salarios más bajos que México, pues en un punto nos superó, ¿no? Y esto se debió principalmente a esta política del gobierno que consistía en mantener salarios bajos para mantener la inflación y también salarios bajos para atraer inversiones, ¿no? La idea era que teníamos mano de obra barata y esto hacía que muchas empresas encontraran nuestro país atractivo y por eso invertían aquí. Sin embargo, pues esto, como les menciono, pues tuvo consecuencias muy negativas, incrementó el número de gente en pobreza, la gente que trabajando incluso no tenían suficiente para comprarse una canasta básica, ¿no? Entonces, bueno, es por esto que se crea esta nueva política de salarios mínimos y política salarial que tiene como objetivo o como base lo siguiente. Primero, que el salario mínimo debe de incrementarse de manera sostenida, decidida, durante este sexenio. Y la idea de esto es que para finales del sexenio tengamos un salario mínimo digno que le alcance a una persona, a un trabajador o una trabajadora para mantener a su familia. El segundo punto, que es muy importante, es que se ha tomado la decisión desde la presidencia de la República que el salario mínimo nunca debe estar por debajo de la inflación, nunca más va a estar por debajo de la inflación. Y la idea aquí es que justamente lo que ocurrió es que durante muchos años el salario mínimo se encontraba por debajo de la inflación, pero muy, muy por debajo. Y esto ocasiona que los trabajadores pues pierdan poder adquisitivo. ¿Qué significa? Que con el mismo salario que tenían antes, les alcanza para menos cosas. Entonces, entre más sube la inflación y menos suben los salarios, más cae el poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, la idea es que el salario mínimo siempre esté por arriba de la inflación, porque así garantizamos que lo que los trabajadores hayan ganado durante algunos años no lo pierdan en otros. Y entonces sí podemos tener trabajadores que siempre tengan un nivel de vida considerable o un nivel de vida digno, ¿no? Y el tercer punto es que estas decisiones de incrementar el salario mínimo no es una decisión del gobierno de México exclusivamente, es una decisión tripartita. La decisión la toma un consejo de representantes, que es el consejo de la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y en este consejo están representados tanto los trabajadores como las empresas. Hay 11 representantes de cada uno de estos sectores, y el gobierno, que somos, digamos, nosotros, tenemos un voto nada más en este consejo, y nuestro trabajo como CONASAMI, como equipo técnico que tenemos en la comisión, es darle al consejo herramientas suficientes para que ellos puedan tomar decisiones de cuál debe ser el salario mínimo. Entonces nosotros le decimos cuánto creemos que debe incrementarse, siempre lo mínimo que debe ser, como les digo, la regla es más de la inflación, y el consejo de representantes de CONASAMI son los que toman la decisión de cuándo se va a incrementar. Pero a diferencia de otros años, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a partir de entrada a este gobierno, ha dedicado tiempo a hacer estudios, evaluación de cuáles son los efectos que ha tenido los salarios mínimos en todas las diferentes variables macroeconómicas y las variables sociales. Entonces, digamos, antes CONASAMI era un organismo que informaba al Consejo con información de otros organismos como el Banco de México, Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pero a partir de este gobierno, CONASAMI además hace su propia investigación y la investigación pues ha sido bien recibida pues porque ha estado, se han utilizado métodos que son mucho más aceptados en diferentes organismos internacionales para evaluar este tipo de políticas públicas, ¿no? Entonces, si quieren, en las láminas que estamos viendo, podemos pasar a la siguiente y nada más quería explicarles aquí rápidamente en qué consiste una fijación de salario mínimo. El salario mínimo no solamente tiene un incremento porcentual, tiene dos componentes. Uno, que es el incremento del salario mínimo normal, que es cuando hablamos de cuánto se incrementó el salario mínimo y ya.
y el otro es la MIR, que es el componente que se llama Monto Independiente de Recuperación. Este se creó en el gobierno anterior, en el año de 2017, y la idea fue que al incrementar el salario mínimo, una de las cosas que más se temía en México era que hubiera un efecto faro. ¿Qué es el efecto faro? Bueno, el efecto faro se inventó, o digamos, lo definieron por primera vez en Brasil. Una economista brasileña que se llama Sara Lemos, ella fue la primera en estudiar el efecto faro, y lo que ocurrió en Brasil, a diferencia de México, es que cuando el salario mínimo subía en el sector formal, también subía en el sector informal. Entonces, ella, al ver este efecto, decidió llamarle efecto faro, porque el salario mínimo actuaba como un faro de luz donde mostraba a todas las empresas, formales e informales, que era como un pago justo, ¿no? Entonces, este término se adoptó en México, pero a diferencia de Brasil, el problema en México es que el efecto faro consistía en que si se incrementaba el salario mínimo, no es que se iba a incrementar el salario en el sector informal, que de hecho esto nunca ha ocurrido, sino más bien que cuando se incrementa el salario mínimo en México, también se incrementan otros salarios que son superiores al salario mínimo, o por ejemplo, gente que gana 3, 4, 5 salarios mínimos. Y el origen de esto era un problema que antes el salario mínimo estaba indexado a muchas de las variables que se utilizaban en el gobierno y en diferentes instancias. Por ejemplo, las multas estaban indexadas al salario mínimo, estaban indexadas también al salario mínimo los créditos de Infonavit, etcétera. Entonces, al subir el salario mínimo, subía todo, y además muchos contratos colectivos también tenían cláusulas donde decía que el mínimo que tendrían que aumentarse era el salario mínimo. Entonces, todo esto hacía que un efecto faro, porque se incrementaba el salario donde no debería, en gente que ganaba más que el salario mínimo. Entonces, a pesar de que se hizo un esfuerzo muy grande en 2016, y se logró desindexar esto por ley, es decir, ninguna de las antes mencionadas como multas, etcétera, estaban indexadas al salario mínimo. Aún así, podía haber algunos contratos colectivos que no estuvieran actualizados, donde podría ocurrir un efecto faro. Entonces, todo esto para explicarles que la MIR es un monto que está fijado en pesos y que solamente es para la recuperación del salario mínimo, y no se puede o no se debe de ser utilizado para negociaciones colectivas o negociaciones contractuales. Entonces, por ejemplo, en 2016, que fue la primera vez que se implementó, la MIR, en 2016 no hubo MIR, perdón, y en 2017, que fue la primera vez que se implementó, la MIR fue de 4 pesos. Y el incremento del salario mínimo fue de 3 pesos más. Entonces, este incremento del salario mínimo en este año tenía el objetivo de que en las negociaciones no se usaran los 4 pesos, sino solamente los 3 pesos de incremento. Y así nosotros hemos continuado en 2019 utilizando método o esta herramienta para evitar que haya un efecto faro y que las empresas tengan un efecto de un costo muy elevado al subirle el salario, no solo a los que ganan el mínimo, que es quienes nosotros realmente nos interesa, ayudar a los que menos ganan, sino además que subiera el salario de gente que gana mucho más, y esto afectaba las finanzas de las empresas. En fin, entonces este es el punto de la MIR, y es un componente importante para evitar el efecto faro. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar que aún así hay algunas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, aquí nada más quería mostrarles lo que les mencioné ahorita, que en efecto el salario mínimo, estos son precios actuales de mayo de 2020, y pues vemos cómo el salario mínimo en 1976 era alrededor de 301 pesos, y cómo hay una caída precipitada del salario mínimo durante la crisis de los años 80, y después, al finales de los años 90, se estabiliza, porque en estos años ya no se devaluaba el salario mínimo, ya no perdía tanto poder adquisitivo, pero no subía, digamos. El objetivo era solo elevarlo a la inflación. Entonces, a partir de estos años, como pueden ver, ya estamos despegando. Sin embargo, aún no es suficiente. La siguiente, por favor. Entonces, una cosa que es muy importante de esta nueva política de salarios mínimos es que el objetivo del gobierno es que el salario mínimo sea suficiente para que una familia de 4 personas, que es el promedio más o menos en México, puedan mantenerse con 2 salarios mínimos. Es decir, que 2 personas dentro del hogar estén trabajando y que con eso sea suficiente para mantener a toda su familia. Uno de los grandes pasos que se dieron en este gobierno, como pueden ver en esta gráfica, es que por primera vez el salario mínimo alcanza para una canasta básica.
Una canasta básica está medida por la línea de pobreza individual de Coneval y abarca tanto bienes alimentarios como no alimentarios, o sea, también incluye educación, salud, etcétera. Y como pueden ver, antes del 2019, el salario mínimo alcanzaba solo para el 86% de esta canasta para una persona. Y durante todos los años que se tiene información, nunca había alcanzado para la canasta básica, ni siquiera. Es decir, alguien que ganaba el salario mínimo estaba en pobreza. A partir de 2019, por primera vez, se logra alcanzar pasar este umbral. Y pues bueno, en 2020 pues ya seguimos subiendo sobre este umbral, ¿no? Sin embargo, esto solo es para una persona y por eso les comento que nuestro objetivo es que no sea para una persona, sino para toda una familia. En general, sobre la política de salario mínimo, pues eso es lo que les iba a comentar. Y no sé si Esteban tenga otras preguntas que hacer sobre estos temas, ¿no? Gracias, Luis. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo afecta los incrementos del salario mínimo específicamente en las negociaciones colectivas? Muy bien. Bueno, ya les mencionaba ahorita hace poco que se creó este instrumento que es la MIR para evitar que existiera este efecto, que es el efecto de que haya efecto faro, ¿no? Sin embargo, el salario mínimo sigue siendo una referencia, a pesar de que alguien o nosotros lo pongamos en el diario oficial de la Federación y digamos que el salario mínimo no se debe utilizar solo el incremento del salario mínimo como negociación colectiva, pero no la MIR. Aún así, el salario mínimo siempre ha sido una medida de justicia. En muchos países del mundo, el salario mínimo representa, y también en nuestro país, como un piso de qué es lo justo que debe pagarle a un trabajador. O sea, nadie debería de pensar que pagar menos que eso es digno o es suficiente, ¿no? Todo el mundo tiene que pagar más o eso. Entonces, cada que sube el salario mínimo, definitivamente afecta, y muchos trabajadores lo saben. Y como nosotros hemos estado dando una fuerte difusión a lo que es el incremento del salario mínimo, pues también hay trabajadores que van y le dicen a su patrón, oye, pues yo gano tanto y el salario mínimo subió, entonces debo de tener un incremento también, o gano el salario mínimo, debería ganar un poco más, ¿no? Entonces, hay un efecto positivo en el salario. Si uno ve cuánto se ha incrementado el ingreso de los trabajadores desde 2019 acá, han sido los incrementos más grandes de los últimos 10, 20 años, de hecho creo que hasta 40 años, porque los demás trabajadores que ganan un poco más también negocian y logran incrementos mayores, ¿no? En el caso específico de los sindicatos y de las negociaciones colectivas, también podemos tener este mismo efecto, sobre todo muchos sindicatos que son independientes o que tienen reglas distintas, han tenido mayores incrementos debido al salario mínimo porque lo han utilizado para negociar, como es en todo el mundo, todos los sindicatos, hay varias personas que lo han estudiado y, por ejemplo, en Estados Unidos los sindicatos siempre apoyan el incremento del salario mínimo. En Alemania también, desde que se implementó esta política que recientemente es nueva en Alemania, antes no tenían salario mínimo, los sindicatos apoyan incrementos en el salario mínimo a pesar de que sus agremiados ganan mucho más. Y la idea detrás, pues hay gente que cree que es ideológico, que los sindicatos pues siempre defienden el incremento de los salarios de cualquier trabajador, pero también en realidad otra gente explica, y esto tiene más evidencia empírica, que cuando aumenta el salario mínimo los trabajadores tienen más poder de negociación, su poder de negociación se incrementa y entonces los sindicatos se benefician también de incrementos en el salario mínimo cuando es la hora de negociar con las empresas. Entonces, como también esto se puede ver en las gráficas que también traigo en la siguiente lámina, donde podemos ver cómo se han incrementado los ajustes de los salarios mínimos, de los salarios promedio de las negociaciones contractuales, que esto involucra a los sindicatos en México. Y como pueden ver, pues sí ha habido un incremento. Desde 2018 los sindicatos han mejorado sus negociaciones colectivas, ya han empezado a incrementar, pero esta tendencia si continúa y se acentúa en estos 2 años, ¿no? Y esto se debe principalmente, pues, al incremento del salario mínimo. Estamos hablando que antes de, digamos, por ejemplo, en 2017, los incrementos estaban por debajo de la inflación en los contratos colectivos y ahora en 2020, pues, están arriba como 2 puntos porcentuales de la inflación, ¿no? Y lo mismo en la siguiente lámina, vemos, esto es para jurisdicciones federales, pero en las locales también ocurre algo similar, ¿no?
De hecho, en las locales muy claro cómo las negociaciones estaban muy por debajo de la inflación, y se ve un salto claramente en 2019 de que justo por el incremento sustancial del salario mínimo, muchos sindicatos lograron obtener mejores, digamos, incrementos salariales, ¿no? Entonces, pues sí, el salario mínimo no nomás tiene efectos en las personas que ganan el salario mínimo, sino además tiene efectos en las personas que no lo ganan, pero que sus sindicatos o ellos mismos aumentan su poder de negociación y logran entonces, pues, mejores incrementos salariales. Entonces, beneficia en general a todos los trabajadores. Y bueno, no, esto sería para esta pregunta. Sí. Gracias, Luis. Uh-huh. Beneficia, ya nos dijiste, a los trabajadores. ¿A quiénes beneficia más el incremento del salario mínimo, además de las personas que estás señalando? Sí, claro. Sí, mira, obviamente el beneficio más grande es para los que ganan el salario mínimo. Evidentemente, pues alguien que en la frontera norte ganaba 88 pesos en 2018, en 2019 su salario se incrementó el doble, se incrementó a 176 pesos. Entonces, estas personas son las que más beneficiadas están, y las personas que están cerca de ese número también. Si alguien ganaba, por ejemplo, 100 pesos en la zona libre de la frontera norte, al incrementarse el salario mínimo, pues también se beneficia porque le incrementaron 76 pesos más, que es 70%. Entonces, entre más está cerca uno de la distribución de la gente que gana menos, esta gente se beneficia más. Y conforme uno va avanzando, digamos, en la distribución y va viendo gente que gana un poco más, personas que ganan más, pues el efecto se va diluyendo, es menor, ¿no? Pero esto es interesante porque, pues, como muchos de ustedes saben, en México las personas que menos ganan son las personas más vulnerables. Por ejemplo, los grupos que menos ganan en México son las mujeres y los jóvenes. Los jóvenes normalmente ganan menos que los adultos más grandes porque, están menos capacitados o, digamos, pueden tener el mismo nivel de estudio que un equivalente adulto más grande, pero tienen menos años de experiencia, y esto usualmente lo reditúa diferente. En las empresas pagan más a alguien que tiene más experiencia. También otra cosa es que una persona que tiene más tiempo trabajando en una empresa conoce mejor el proceso productivo, es más productivo y por tanto tiene incrementos salariales más altos. Y la otra grupo son las mujeres, y en general las mujeres ganan menos en México y en el mundo, pues simplemente por discriminación laboral. En México, en promedio, un hombre gana más que una mujer por hora, independientemente de que nosotros estemos comparando grupos idénticos. Usualmente hay gente que habla sobre las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de escoger una profesión. Mencionan, bueno, es que las mujeres estudian carreras que son menos redituables y los hombres estudian carreras que son más redituables. Y es por eso que existe esta brecha entre hombres y mujeres. Sin embargo, eso no es lo único que explica la diferencia. También, una vez que nosotros comparamos, por ejemplo, un ingeniero, una ingeniera que estudiaron los mismos años en la misma escuela, sigue habiendo una diferencia en su salario promedio. Entonces, México, pues, no es la excepción. De hecho, es de los países que no está tan bien en comparación con otros, como Estados Unidos o Europa. Y entonces, pues, más mujeres en México ganan el salario mínimo que hombres. Entonces, al incrementar el salario mínimo, esto ha provocado que se haya reducido esta brecha. Digamos, en 2018, la brecha era de 24.88%. O sea, los hombres ganaban 24.8% más. O sea, como, digamos, por cada peso, los hombres ganaban 24 centavos más. Y después que se incrementó el salario mínimo le ayudó a los dos grupos. O sea, incrementó el salario promedio de los dos. No, yo no hablo de los que ganan menos, sino de los en promedio en general. Y para los hombres, el incremento, el efecto solo del salario mínimo, esto es medido como una metodología de impactos, descontando todos los otros factores que están, interactuando para incrementar el salario. Y para los hombres el incremento fue de 2.9%, casi 3%, pero para las mujeres fue mucho más alto, fue de 5.1%. Y esta diferencia se debe a que, como les mencionaba, más mujeres ganan el salario mínimo y por lo tanto al incrementarse el salario mínimo beneficia más a las mujeres que a los hombres. Entonces, esto redujo la brecha en 2.6%, que ahora en vez de que sea 24%, es 22%. Digo, aún es muy alta, pero el salario mínimo pues ha ayudado a esto, ¿no? A beneficiar a las mujeres más que a los hombres. Y también el caso de los jóvenes es la misma historia. El incremento del salario mínimo mejoró las condiciones del ingreso que tenían los jóvenes en comparación, no con adultos mayores, me refiero a gente que está en la edad la edad de trabajar, que es más, en Estados Unidos se conoce como
la edad prime, que es cuando más tiempo, más ganan los trabajadores, que es de alrededor de los 24 a los 50 años, que es cuando los trabajadores incrementan más sus salarios, ¿no? En las gráficas que les traigo también pueden ver esto que les menciono, ¿no? Ahorita los van a poner aquí. Como pueden ver, esto es para que vean cómo se incrementó el ingreso de los trabajadores en 2018 comparado con 2019. Y esta gráfica es muy interesante. En la parte horizontal, en el eje horizontal, pueden ver los números 1, 2, 3, 4 hasta el 10. El 1 significa que es la gente que gana menos, la gente más pobre del país, es el 10% más pobre. Y el 10 es el 10% más rico. Y lo que está en el otro eje, en el eje vertical, es el incremento que recibieron en términos reales estos trabajadores. Y como pueden ver, digamos, esto es el promedio de todo el país, no nada más de la zona libre o algo, es todo el país. En 2018, el incremento fue negativo para los trabajadores que menos ganan. O sea, su incremento estuvo por debajo de la inflación, perdieron ingreso, es decir, se hicieron más pobres, les alcanzaba para menos. Y casi en general vemos cómo en el ingreso, los incrementos fueron muy cercanos a cero, pero beneficiaron incluso más a gente que ganaba más. O sea, los primeros 3 deciles, que son la gente que gana menos, tuvo incrementos negativos, y a partir del 5º decil vemos cómo hay incrementos positivos, es decir, la gente que gana un poco más tuvo mejores incrementos que la que gana menos. Esto se revierte completamente en 2019 y se revierte exclusivamente por el salario mínimo. Entonces, en el incremento del salario mínimo en 2019 fue 16.2%, y aquí vemos cómo se traspasa casi perfecto al incremento de los que ganan menos. El decil más pobre, el número 1, se incrementó su salario 16.14%. Y así vemos cómo cada vez, entre más gana un trabajador, pues el incremento fue menor, 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 y al final los que ganan más, que son los que están en el 10% más rico del país, pues el incremento fue solo de 2.3%. Entonces, pues bueno, vemos aquí cómo el salario mínimo sí ha tenido un efecto muy progresista o progresivo, perdón, y ha reducido brechas, incluso no nomás de género, no nomás entre jóvenes y adultos, sino además entre los que menos ganan y los que más ganan. Entonces, una de las cosas que más ha impactado en este gobierno es la decisión de incrementar el salario mínimo. Podemos pasar nada más a la siguiente lámina para terminar esta parte. Donde menciono que, bueno, en general, como ya ahorita les mencionaba, el salario mínimo ha ayudado mucho a que se haya reducido la brecha de género. Pero además de que redujo la desigualdad, también esto logró que muchas personas salieran de la pobreza laboral. La pobreza laboral es un indicador que construye Coneval, que ellos miden qué porcentaje de los trabajadores les alcanza para comprar una canasta alimentaria, nada más. Y con este dato, ellos miden la pobreza de manera oportuna, cada mes la pueden ir sacando y revisando cómo está cambiando. Y pues en 2019, solo por el incremento del salario mínimo y estos incrementos salariales a las personas que menos ganan, 2.6 personas salieron de la pobreza. Es decir, salieron de esta línea y por fin les alcanzaba para comprar una canasta alimentaria. En general, nada más para cerrar un poco en el tema, porque evidentemente me imagino que muchos de ustedes se preguntarán qué va a pasar ahora con la crisis que ha sido provocada por el COVID y todas estas medidas que estamos utilizando, que son muy necesarias, de confinamiento para evitar que brote y que incremente el número de personas que sean víctimas de esta enfermedad. Y entonces, pues evidentemente tiene efectos en la economía y evidentemente, pues también muchos de estos avances que hemos logrado en 2019, pues pueden verse mermados por la crisis. Probablemente a finales de año vamos a tener bien los datos para decir cuántas personas de estas que salieron de pobreza pues regresaron a la pobreza o cuántos de estos trabajadores que tuvieron incrementos salariales ahorita pues ya no tienen un empleo. Pero sí es muy importante mencionar que si no hubiéramos diseñado esta política y no lo hubiéramos hecho en 2019, pues los resultados serían peores, ¿no? Muchas más personas estarían en pobreza de las que van a estar y muchas más personas tendrían empleos con menores salarios que no les podrían ser suficientes ni para ahorrar ni para nada. Entonces, pues estamos conscientes de esto y esperemos que los resultados no sean tan adversos y posteriormente continuar con una política similar para recuperar eventualmente lo que es el poder adquisitivo de los y las trabajadoras de México.
Muchísimas gracias, Luis, por tu exposición. Muy interesante todo lo que nos comentas y muy también aleccionador. Tenemos bastantes preguntas por parte del auditorio. Si gustas, vamos a retomar algunas de ellas. Muy bien. La primera la formula Miguel Adriana. Que a fin de sexenio tengamos un salario digno que le alcance un trabajador para mantener a su familia. Asumimos que dice, cree o estima que al final de sexenio tendremos un salario mínimo, por arriba de la inflación, por supuesto. ¿Qué te parece dejar el salario a la oferta y a la demanda? Otra pregunta. ¿Y qué opinión tienes de establecer límites al salario, como lo es propiamente el salario mínimo general o el mínimo profesional? Muy bien, muy buena pregunta. La verdad, es muy interesante porque muchas personas siempre se preguntan principalmente sobre si hay que dejar el salario a la oferta y a la demanda. Y eso estamos haciendo en general. Nosotros no estamos, ni ningún gobierno ni nadie que haga política de salario mínimo pretende decidir el salario de todos los trabajadores. El salario mínimo es solamente un piso, es decir, es lo mínimo que puede ganar un trabajador. Y evidentemente, por otras cosas, por ejemplo, hay trabajadores que son muy productivos, trabajadores más capacitados, más educados, pues ganan más, ¿no? Y al ganar más, esto nosotros no lo estamos afectando. El gobierno ni el salario mínimo tiene esa función de determinar cuál es el salario que debe determinar la oferta y la demanda, que en general, pues, la oferta y la demanda, pues, no es como en los libros de texto. Evidentemente, pues, el mundo real es un poco más complejo y hay algunas diferencias, digamos, no hay competencia perfecta, no es verdad que los trabajadores siempre tengan una oferta de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es más complicado que eso, pero en general el salario mínimo, digamos, no afecta directamente a la oferta y a la demanda. Yo sí creo, estoy seguro que a finales del sexenio el salario mínimo va a ser suficiente para mantener a una familia. El objetivo que tenemos y está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo es que el salario mínimo sea suficiente para mantener una familia de 4 personas en México. En promedio en México, los hogares tienen alrededor de 3.7% de personas, digamos, por hogar, y en promedio trabajan 2 personas, es decir, siempre hay 2 dependientes y 2 que trabajan. Es como, digamos, es como un hogar típico mexicano. Y entonces, dadas estas características, nosotros creemos que a finales del sexenio, cuando 2 personas estén trabajando, sí van a ser capaces de pagar una canasta, una línea de bienestar que está definida por Coneval y que esto incluye tanto educación como salud, como y alimentación, ¿no? Y esto, pues, sería, por primera vez, estaríamos cumpliendo con el mandato de la Constitución, de hecho, porque en el mandato constitucional nos dice claramente que el salario mínimo tiene que ser suficiente para que un trabajador o una trabajadora mantenga a su familia, tanto en el ámbito como alimentario, como educación y salud. Entonces, digamos, sería la primera vez desde que se hizo la ley en que se cumpla esto y lo vamos a lograr a finales del sexenio. Y es importante mencionar lo de la inflación, pues evidentemente sí tenemos que ir por arriba de la inflación durante todo el sexenio y posteriormente pues los incrementos tendrían que ser al menos como la inflación y esto pues ayudaría a que ya que alcancen esta línea de bienestar los trabajadores, pues ya nunca estén por debajo. Ese es el objetivo de que siempre estén por debajo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería la respuesta a estas preguntas. Gracias, Luis. La siguiente pregunta la hace Mike Morrison. Ajá. ¿El incremento al salario mínimo se ha justificado por cuestiones estrictamente económicas o inflacionarias? Lo sabemos. Sin embargo, existe un derecho al mínimo vital en las personas que implica una relación ingreso-gasto para que dicha persona subsista en sus necesidades humanas más básicas. ¿Existe un criterio sobre este derecho para ajustar el salario mínimo? Sí, justamente es lo que mencionaba ahorita y es como el objetivo que estamos buscando. El salario mínimo es verdad lo que menciona Mike Morrison. En otros tiempos se había justificado hablando de productividad, hablando del efecto económico, del efecto sobre la inflación y variables macroeconómicas, que no debemos descartar, digamos, esta parte, pero el salario mínimo en sí como política pública, su objetivo principal es social y sí es que exista un mínimo de subsistencia para una familia o una persona. Entonces, el criterio que nosotros estamos utilizando y que debería haberse utilizado siempre es el que viene en la Constitución, que es que un salario mínimo alcance para que un trabajador la alcance para mantener a su familia. Y esto, pues, digamos, puede ser no suficiente. De hecho, en CONASAMI
nosotros hemos estado trabajando en nuevos criterios para posteriormente, ya que ya hemos alcanzado esta meta, existen estos lineamientos para el futuro gobierno que venga, etcétera, donde se mencione qué podemos hacer más allá de esto. Y más allá de esto, pues es una vida digna. ¿Y qué es una vida digna? Pues que un trabajador tenga más cosas, no solamente lo mínimo. Lo mínimo es pensar que alguien subsista nada más, que alguien alcance para comer, para ir a la escuela y para estar bien de salud. Pero hay más cosas que una persona necesita para ser, digamos, feliz. Como ejemplo, esparcimiento, tener tiempo libre, etcétera, poder ahorrar, poder comprar un patrimonio. Entonces, todo esto, nosotros estamos creando una nueva canasta, digamos, en vez de la canasta básica, se va a llamar la canasta digna, y lo vamos a poner ahí para que, digamos, sea un nuevo grupo, como un nuevo objetivo meta para nuestro país, ¿no? Que nadie tenga tan poco para que todos puedan alcanzar algo mejor, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista social es importante. Y la otra parte, como les menciono, pues sí es importante tomarla en cuenta. Si hay efectos en otras variables macroeconómicas que hay que ir midiendo con esto, pero pues lo que se ha demostrado hasta ahorita es que había toda una especie de un dogma sobre que el salario mínimo tenía muchos efectos negativos en la economía, que creaba desempleo, que creaba inflación. Ninguno de estos está 100% aceptado, digamos, en la economía. Los economistas que estudiamos esto durante muchos años, pues no tenemos un consenso de cuál es el efecto efectivamente, si es negativo o positivo, pero sí sabemos que es posible incrementar el salario mínimo para ayudar a las personas sin que necesariamente afecte pues la inflación o el empleo, ¿no? Entonces, sí es importante, pero sí es mucho más importante la parte social. Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta por ahí. Víctor pregunta, ¿en qué tipo de plan se basaron para incrementar el salario mínimo, considerando que las zonas económicas en todo el país son distintas? La zona centro y la zona norte del país, la economía es muy distinta, por supuesto, a la del suroeste del país. Muy bien. Antes de este gobierno, el objetivo que tenía la Comisión Nacional de Salarios Mínimos era tener una zona para todo el país. Antes había muchas zonas, no sé si recuerdan, originalmente había pues muchas más, como más de 50 zonas, y se fue reduciendo, y de hecho, digamos, en los últimos años, que es, digamos, los 90 más o menos para acá, había 3 zonas, que eran las que todo el mundo conocía, la zona B, la zona A, B y C, que era por el número, digamos, por qué tanto ingreso recibían en esa, o qué tan cara el nivel de vida en cada una de estas regiones del país. Y se fueron comprimiendo con el argumento de que el salario mínimo debería ser igual para todos y que no debería haber un salario mínimo específicamente para una región, ¿no? Nosotros, cuando llegamos, se crearon 2 regiones o 2 zonas, la zona libre, la frontera norte, y la zona del resto del país. Y la idea, y es verdad que hay muchas diferencias entre, digamos, las zonas. La zona libre, la frontera norte, fue creada con un objetivo muy específico, que era incrementar, digamos, los niveles de vida y las facilidades económicas en la franja fronteriza, y así evitar varias cosas. Una, que la migración de México a Estados Unidos siguiera creciendo tanto, queríamos que la gente se sintiera más cómoda quedándose en la frontera. La otra es que también la violencia en la zona libre de la frontera norte era muy alta a finales del año pasado, y por ejemplo en Ciudad Juárez, en Tijuana, y entonces pues incrementar el nivel de ingreso de las personas pues puede ayudar a reducir este tipo de problemas. Y entonces es por eso que se incrementó al doble en la zona libre de la frontera norte, porque además es una zona que al tener salarios más altos en promedio que el resto del país, permitía tener salarios mínimos mucho más elevados, sin que esto afectara a las finanzas de las empresas en específico. Ahora, sí es verdad que hay otras zonas del país que, por ejemplo, en el sur, deberían de tener quizá un salario mínimo más bajo, porque el nivel de vida es más bajo y los salarios son más bajos en general, pero nosotros creemos que es necesario que no sea así, sino que el salario mínimo siga incrementándose en todas partes. El objetivo es reducir brechas, no incrementarlas, ¿no? Entonces, la zona libre de la frontera norte tuvo una razón muy específica de existir, que era esto de evitar la violencia, evitar la migración, pero las demás zonas sí queremos que converjan a un solo valor, ¿no? Y la otra cosa que es importante es que la zona libre de la frontera norte actualmente pues está desfasada, tiene un salario más alto, pero sí hay un objetivo, un plan de que en el largo plazo ambas zonas lleguen a tener el mismo salario mínimo. Y bueno, esto es debatible. Durante muchos años yo he estado trabajando en este tema en diferentes organismos,
Por ejemplo, en la OIT siempre ha habido este debate sobre qué es mejor, tener un solo salario mínimo para todo un país o tener muchos salarios mínimos dependiendo, no sé, de la industria o dependiendo de la región, etcétera. Pero la conclusión no hay, digamos, no hay una conclusión, no hemos llegado, no hay un acuerdo, pero una de las ventajas de tener un solo salario mínimo es que hace mucho más fácil la implementación y que los mismos trabajadores lo conozcan. Se ha visto que, digamos, países que tienen muchos salarios mínimos, casos como en la India, por ejemplo, pues los trabajadores no saben cuál es su salario mínimo. Entonces, saben que hay muchos salarios mínimos, pero no saben cuál es el salario mínimo específico de su región. Y esto complica más las cosas porque al momento de querer analizar cuántos trabajadores ganan el salario mínimo, cuántos trabajadores deberían de estar, digamos, o cuántas empresas están en falta porque no lo pagan, resulta más complicado. Entonces, una de las bondades, digamos, del sistema de un solo salario mínimo es ese, que es más fácil y que hace que sea más efectivo. Y es mejor tener un salario que se cumpla para todo el país a tener muchos salarios que pareciera ser más justos, pero que no hubiera capacidad de hacerlos que se cumplieran, ¿no? Entonces, eso sería. Gracias, Luis. Tenemos muchísimas preguntas. Agradecemos mucho al auditorio el interés y la inquietud que causa este tema. Les recordamos que vamos a seguir contestando por medio del chat las preguntas que tengan y también las que nos envíen al correo electrónico orientación.reformalaboral@stps.gov.mx. Ahí vamos a estar atendiendo estas preguntas sobre este módulo y todos los demás módulos y los vamos a estar respondiendo puntualmente. Vamos con unas últimas preguntas, Luis, si te parece. Me parece. Para ir cerrando. Ariel Aguilar pregunta, ¿qué relación hay entre el nivel de productividad promedio con el nivel de salarios promedio alcanzados en 2019? ¿Se ha acercado más el salario promedio al nivel de productividad de los trabajadores? Muy bien, buena pregunta, buena, muy técnica. Sí, bueno, una de las cosas que ha ocurrido en México es que se ha mencionado mucho que en México la productividad laboral ha caído, ¿no? Y entonces, como no ha subido la productividad, por lo tanto, no podemos subir los salarios en general, promedio y ese mínimo. Este argumento, pues, la verdad, está equivocado. Mucha gente lo mide de diferentes formas. Es difícil medir la productividad laboral, pero en México la productividad laboral cayó ligeramente, pero no tanto como los salarios. Nosotros hemos hecho la labor de medir qué tanto ha caído la productividad, digamos, desde los años 80, de los años 40, y no ha caído tanto como el salario. De hecho, la productividad se ha mantenido constante y en los últimos años se ha incrementado bastante. Y cuando uno analiza, ya ves que la productividad puede venir tanto del trabajo como del capital, que son, digamos, la inversión de máquinas, etcétera, y la combinación de estos factores. Lo que más aporta al incremento de la productividad en México ha sido la productividad laboral, no ha sido la productividad del capital. Y esto se debe principalmente a que en México sí hay inversión, evidentemente, pero la inversión en capital no es tan grande como en otros países. Muchas empresas dependen mucho de su capital laboral o de sus trabajadores más que de las máquinas. Y por tanto, pues muchas de las ganancias que se han tenido en productividad han sido por el trabajo. Y esto no lo observamos con el salario. El salario en realidad ha caído estrepitosamente, ¿no? Sí, y este es un fenómeno que no solo ha ocurrido en México, ha ocurrido en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Hay países que lo han logrado hacer para muchos años y pues ha demostrado que la productividad laboral sube mientras que el salario cae, ¿no? Entonces, esto lo analizamos desde hace varios años, desde 2010, 2012 empezamos a trabajar en este tema algunos economistas y empezamos a decir, bueno, pues si la productividad laboral en México está subiendo, aquí están los datos, son oficiales, son del INEGI o del Banco de México, entonces, ¿por qué no suben los salarios, no? Entonces, el incremento del salario mínimo sí ha logrado que se incremente el salario, a pesar de que la productividad en estos años no creció tanto. De hecho, si uno ve la productividad laboral en 2019, esta cae un poco. Y esto es normal porque evidentemente en 2019 la producción en México se estancó, ¿no? O bajó un poco. Si vemos el PIB en general bajó y entonces las empresas no necesariamente despidieron trabajadores. De hecho, el empleo en México, aunque crecía poco, crecía.
Entonces, pues, por simple aritmética, hay más trabajadores, se está produciendo menos, la productividad está bajando, pero el salario mínimo sube, entonces no lo ha alcanzado. Evidentemente falta muchísimo para llegar, digamos, depende de cuándo lo midamos, pero si lo medimos, digamos, desde los 80s, todavía nos falta bastante para cerrar esta brecha entre lo que es productividad laboral y el salario, por lo que muchas veces yo, ya hablando con gente, con economistas o gente que le interesa mucho sobre este tema, les menciono que tenemos un margen un poco amplio en el sentido de que muchas empresas han tenido ganancias de productividad laboral durante muchos años, y entonces incrementar el salario en estos años, pues es un costo, pero es un costo que pueden absorber, digamos, por todas las ganancias que han obtenido en el pasado. Muchas gracias, Luis. Y ya la última y nos vamos. Muy bien, sí, sin problema. Y esta, pues la formulo directamente yo. ¿Cuál es el efecto que va a tener la reforma laboral específicamente en el salario de los trabajadores? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, es interesante, es un tema aparte, digamos. La reforma laboral, como bien algunos saben, implica cambios muy radicales en México, porque van a mejorar mucho de las instituciones que ya teníamos y que deberían de estar funcionando bien. Digamos, nuestras leyes son buenas en términos laborales a favor del trabajador, pero los principales problemas que México tenía era que pues la ley no se ejercía correctamente. Principalmente, es bien sabido por muchos que que los juicios laborales tardan muchísimos años en México en resolverse, y las juntas de conciliación también lo tardan bastante, ¿no? Y esto se debía, pues, que como estaban diseñado el sistema antes, y evidentemente, pues, al ser así, un trabajador, por ejemplo, vulnerable, que tenía un problema con su patrón, por ejemplo, que lo corrían de manera injustificada, o una mujer que, por ejemplo, por estar solamente embarazada era despedida, podía demandar a la empresa. Y eventualmente, según nuestra ley, debería de ganar la demanda, siempre, tanto el trabajador que fue corrido injustificadamente como la trabajadora que está embarazada. Pero un juicio en México tardaba años en resolverse. Entonces, durante muchos años, un trabajador podía estar en la demanda, pero si no tenía otro trabajo o el costo era muy elevado, estar pagando un abogado, estar presentándose ante el Ministerio Público, etcétera, pues eventualmente renunciaba a demandar y pues la empresa no perdía nada. Entonces, muchas de las ocasiones, en muchos de los casos, digamos, en México, esto ocurre, ¿no? Y sigue ocurriendo actualmente. De todo tipo de demandas, tanto de que gente que gana menos del salario mínimo, como gente que, por ejemplo, lo contratan para trabajar 4 horas y en realidad trabaja 8, etc. Entonces, la reforma laboral resuelve este primer problema, creando este nuevo organismo que es el instituto, o no recuerdo bien su nombre, pero es el del Centro de Registro y Conciliación, o Conciliación y Registro, donde se agilizan los juicios, ¿no? Los juicios van a ser mucho más rápido, y entonces esto va a permitir que los trabajadores, pues, puedan defenderse más. Y al defenderse más, pues también pueden tener más poder de decidir dónde van a trabajar o no, porque al estar seguros de que si están en una empresa y no los pueden correr tan fácilmente, etcétera, pues también es fácil que el trabajador pueda aceptar más ofertas de trabajo, que pueda utilizar su tiempo para buscar dónde hay mejores ofertas, y esto hace que el trabajador por sí mismo se dé un valor más alto, y al negociar con la empresa le exija un salario mayor. Entonces hay un incremento, digamos, en su poder de negociación y su salario. Y la otra parte es por los sindicatos. En México, pues, los sindicatos mexicanos no se han reconocido por tener prácticas muy democráticas. Algunos sindicatos, claramente hay excepciones donde sí hay elecciones y donde eligen a su dirigente, a su director, a su representante, pero hay unos que no. Y entonces, en muchas partes del mundo se ha analizado qué pasa cuando un sindicato es más democrático que cuando no lo es. Y pues podemos ver los ejemplos claros en otros países, por ejemplo Alemania o por ejemplo Estados Unidos, que son ejemplos de más Alemania que Estados Unidos, donde los sindicatos pues son muy participativos. Los trabajadores les importa. El ser el dirigente de un sindicato no implica enriquecerte, sino implica dar un servicio a los demás trabajadores. Y la gente que realmente lo hace por vocación, no porque pues vaya a haber algún interés extra, ¿no? De ingreso, etc.
Y esto ha logrado que en esos lugares, pues los sindicatos sean mucho mejores para negociar a favor de los trabajadores y les ayuden a obtener cosas que a los trabajadores realmente les importa. Les doy un ejemplo. En Alemania, no solo se negocia incrementos salariales, también se negocia la flexibilidad laboral. Que la flexibilidad laboral se ha entendido mucho en el mundo como, bueno, que los trabajadores puedan trabajar horas sueltas o, digamos, una hora en vez de una jornada de 8 horas. Y esto se entiende como que la empresa decide, no, pues trabaja 3 horas y listo. En realidad no es así. En países como en Alemania, los sindicatos dicen, bueno, ¿qué te parece si trabajamos durante todo este mes, que es el mes donde más demanda tienes, durante, no sé, 8, 9 horas, o sea, al día, ¿no? Más de lo normal. Pero en las temporadas bajas, por ejemplo en verano o algo, vamos a trabajar 3 horas, 4 horas, etc. Entonces las negociaciones sindicales no solo se hacen en función del salario, sino en función de otras variables como la flexibilidad o el número de horas trabajadas. Y esto porque los trabajadores así lo piden. Muchas veces un trabajador prefiere más vacaciones o a lo mejor necesita una guardería, a lo mejor necesitan otro tipo de prestaciones y la decisión se toma en conjunto. ¿Qué es lo que ocurre en otros países donde los trabajadores no tienen tanto poder de tomar decisiones y hay un líder sindical o un grupo pequeño digamos, de trabajadores que toman todas las decisiones? Pues las decisiones no benefician a todos, benefician a ese grupo y en realidad, pues lo que queda para los trabajadores a veces es bueno, pero no es lo que querían, ¿no? Muchas veces hemos visto sindicatos que logran algunas prestaciones que nadie quería, por ejemplo, de que vamos a regalarle a todos un balón de fútbol para que hagan deporte. Sin embargo, si uno va y pregunta a los trabajadores, pues hubieran preferido mejor un día libre de trabajo, hubieran preferido mejor un crédito pequeño, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de cosas. Entonces, justo la democracia sindical mejora no nada más el salario de los trabajadores, porque evidentemente al estar bajo el escrutinio, los líderes sindicales, pues intentan mejorar no nomás todas las condiciones laborales y su salario, sino además también logran pues realmente representar pues, ¿no? A los trabajadores, que es lo que realmente se quiere, ¿no? Que un trabajador sienta que tiene herramientas para negociar con una empresa y que siempre se llegue a un acuerdo, ¿no? Entre los dos, nunca nada a la fuerza, todo se negocia y se pueden llegar a muy buenos acuerdos. Y las empresas también pueden entrar en esta dinámica que en vez de tener que sobornar, digamos, a un líder, pues puedan negociar con un representante y entender y hacer encuestas, y a lo mejor la misma empresa sabe qué es lo que los trabajadores desean más y hasta les pueden decir, miren, pues nosotros creemos que ustedes quieren más, ¿no? Días libres o un crédito, o etcétera, ¿no? Y entonces ahí es como parte de la negociación. Entonces la reforma laboral, pues yo creo que es uno de los mayores logros en este gobierno y creo que va a tener un gran beneficio para todos los y las trabajadoras de México. Pues muchísimas gracias, Luis. Ya vamos concluyendo, ya son las 12 del día, hora del centro de México, y agradecemos muchísimo tu participación en este espacio, en estas pláticas, una exposición muy interesante, muy profunda y con una relación directa a muchísimos temas, ¿no? Han surgido dudas como en ninguna otra conferencia, como en ningún otro módulo, lo cual pues también nos deja ver que existe pues muchísimo interés en este tema del salario mínimo, de cómo impacta el salario mínimo en nuestras relaciones laborales, en la calidad de vida de las personas, cómo se calcula, cuáles son las expectativas de este salario para el futuro, ¿no? Pues porque después de todo, pues el salario es la fuente, la base y el producto del trabajo de todas las personas en este país y en el mundo, ¿no? Entonces, nuevamente, agradecerte, doctor Luis Munguía, director técnico y secretario de la Comisión Nacional de Salario Mínimos, este tiempo que nos has dado y esta participación tan sucinta. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias, Luis. Y también le recordamos a todas las personas que se conectaron que este módulo estará disponible de manera permanente en el micrositio reformalaboral.stps.gov.mx/capacitación. Asimismo, les recordamos que el próximo lunes 29 de junio de 2020, a las 11 del día, hora del centro, tendremos nuestro último módulo de esta segunda temporada, Introducción a la norma oficial mexicana NOM 35 STPS-2019.
18, en donde el maestro Omar Nassib Estefan Fuentes, director general de Previsión Social, nos pues dará un importante tema, nos explicará un importante tema que quedó pendiente también en una de las pláticas anteriores y que a petición de ustedes y de todas las personas que nos siguen, pues le hemos dedicado un espacio y un módulo especial por el interés y la importancia que tiene, sobre todo entre el sector empleador. Les agradecemos nuevamente haberse conectado y habernos seguido en esta transmisión y los esperamos el próximo lunes 29 de junio en nuestro último módulo. Que tengan todas y todos ustedes un excelente día. Hasta luego.